Bien, volvemos a los desayunos de Correo y Usil. Nos acompaña el congresista Miguel Castro de Fuerza Popular. Gracias, congresista, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, anoche, ya de madrugada, Pedro Pablo Kuczynski anunció la ejecución del pago de la fianza a este consorcio conformado por Odebrecht. 262 millones de dólares, dice él, se busca cobrar, luego del perjuicio generado por casos de soborno. Pero también comentábamos hace un minuto sobre los famosos arbitrajes, ¿no? En este tema de Odebrecht. Se han pagado 252 millones de dólares también a esta empresa en el marco de una serie de cuestionamientos, probablemente de parte de ellos hacia el Ejecutivo. ¿Qué opinas sobre esta posición del presidente y esta gran cantidad de dinero que Odebrecht aún debe al Estado? Bueno, buen día. En principio, como ayer manifestó nuestra lideresa en un comunicado, lo que estamos asistiendo es una falta de capacidad y liderazgo por parte del Ejecutivo. Y el anuncio de la ejecución de esta fianza no es otra cosa sino lo que debería haber hecho. De hecho, por el vencimiento del contrato, que era el día de hoy, automáticamente esa fianza se ejecutaba sin que haya orden de por medio. Claro. Es una ejecución inmediata, porque eso está garantizando el cumplimiento de un contrato que en su momento los pactaron. Pero independientemente de eso, lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, existe la ejecución de una carta fianza, pero no sabemos cuánto de dinero se adelantó en su momento a este consorcio. Porque ninguna empresa que gane una licitación va a avanzar obras si no es que haya tenido adelantos de por medio. Entonces, de hecho, es otro tema que deberíamos averiguar e investigar, porque probablemente la ejecución de la fianza no vaya a justificar nada de lo que ya entregó este gobierno. Un mínimo porcentaje. Y si de alguna manera diéramos un paso con el tema de futuras indemnizaciones por los actos de corrupción, todavía termina siendo mínimo por lo que va a pasar. Porque esta indemnización no es por el daño, digamos, por este tema de la corrupción que podríamos cobrar, no. Esta ejecución de la fianza es por los daños colaterales que va a generar en materia de puestos laborales, claro, en materia de retraso de la propia obra. Porque el hecho de volver a licitar te va a tomar por lo menos un par de años más. Ahora, esos adelantos que se pagaron, ¿usted estima o en qué obras se hicieron o más o menos en cuánto están valorizadas? Yo sinceramente no tengo un dato exacto, sino que yo he visto con sorpresa con el anuncio hoy día que me levanté, porque esperaba también la información de este tipo. Escuché ayer un rato la entrevista del ministro de Energía y Minas, y de alguna manera él tenía la oportunidad también de aclarar esta historia, pero escuché otro tema que me pareció justamente relevante y que me preocupa además, ¿no? Porque él manifestaba que de acá a 2 años van a hacer todo lo posible para transportar en camiones gas. Sí. A las... Y había un riesgo de por sí, desde lo inflamable hasta... Es que más que eso, digo, es que simplemente seguimos tratando el tema para que la población sienta que no existe nada ni pasa nada. Yo creo que lo que esperamos el Perú entero son respuestas contundentes sobre temas de corrupción y información, sobre todo, que colabore con la Fiscalía y con el Congreso, porque el Ejecutivo tiene toda la información en la mano, tiene absolutamente toda la documentación de las personas que en su momento fueron parte de los ministerios de Proinversión. No estoy hablando simplemente de las cabezas grandes. Hay que entender que siempre hay operadores, ¿cierto? No, y además muchos de ellos están todavía en el gobierno, ¿no? Hay unos que han salido porque, era notorio que ahorita ya están interviniendo, pero incluso muchos han validado algunas de estas famosas adendas también en los contratos. Y siguen trabajando para el Ejecutivo. Y mira, de repente, para no salirme del tema, pero de todas maneras es importante denunciarla. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, yo personalmente estoy mandando un documento a la ministra porque hay una gran cantidad de exfuncionarios del gobierno anterior, de los que estuvieron involucrados en las compras de las computadoras, que aún siguen ahí en puestos importantes, por ejemplo. Claro, ahora, también preocupa un poco la situación de los demás líderes políticos que también están implicados en este tema. Hemos visto una situación interna en el APRA que probablemente muchos no se iban a imaginar que iba a ocurrir. Un dirigente importante que es Enrique Cornejo enfrentado con la bancada, y probablemente lo mismo pase en otros partidos cuando aparezcan más nombres, ¿no? Bueno, como siempre, cuando ya existe este tipo de problemas, cada uno empieza a remar por su propio lado. Y yo creo que es importante que la Fiscalía, como la Comisión Lavallato, haga el llamado a los ministros, a los expresidentes, porque mira, es difícil de creer, de hecho existe la presunción de inocencia, que un ministro no haya estado involucrado. Por una sencilla razón, porque si una empresa que va a entregar coima,
de todas maneras, esa coima está introducida dentro del valor total de la obra. Entonces, tienes que haber una especie de sobrevaloración, porque tampoco nadie está dispuesto a dar parte de sus utilidades. Entonces, es difícil que un ministro un ministro que maneja una cartera, un sector, que no tenga una visión, sobre todo siendo muy técnico, que hay algún tipo de arreglo debajo de la mesa. Yo creo que esto se va a ir develando poco a poco. Lo bueno de este proceso es que el señor Lubio ha manifestado que pretende acogerse a la confesión sincera, que no se va a ir del país y que va a colaborar permanentemente con la Fiscalía, dando nombres. ¿Y hasta qué punto Alan García, entre comillas, puede decir, señalando o decir que son ratas los que están en esto? Hoy día, por ejemplo, Correo publica de que el procurador Enco va a pedir incluir a Hernán Garrido Leca en una pesquisa fiscal por el caso de un viaje a Brasil en esta adjudicación de la planta de tratamiento de Huachipa. Él sí era un personaje muy cercano a Alan García, pero que él siga diciendo de que son ratas, son funcionarios de grado medio los que están implicados. Mira, yo te tengo que decir que Alan García tiene una forma peculiar de hacer política y si de alguna manera siempre busca chivos expiatorios, ¿no? Yo voy a traer acá a la actualidad lo que pasó en la época de Fujimori con la corrupción de Montesinos, y Fujimori ha sido juzgado por la teoría del dominio del hecho. O sea, en otras palabras, si tendríamos que juzgar a Alan García, sería también por la teoría del dominio del hecho. Podría haber controlado, como el ministro podría haber controlado todas estas operaciones. Entonces es muy fácil echar responsabilidades a personas o personajes que inclusive ni siquiera tienen la condición de ministros, sino son de bajo nivel, ¿no? Ahora, hay algunos que están diciendo que, bueno, no se compara la corrupción en la época de Fujimori o de Montesinos con la actual. Algunos coinciden en que sí, otros que esta es mucho más amplia. Bueno, yo ayer justo conversaba con una persona importantísima de esta investigación y coincidimos que esta corrupción es muchísimo más grande que la corrupción del caso Montesinos. Porque no solamente se ha producido con un gobierno, no te olvides que son 3 gobiernos que están involucrados y que desde nuestra bancada hemos dicho que también pueden investigar al gobierno. Claro, porque en la República se publicó que al menos había 5 contratos bastante fuertes de dinero, incluso muchos con adjudicación directa. Debe ser, pero nadie ha negado la posibilidad de que también se investigue. Yo creo que este es un buen momento para que mandemos un mensaje a la población en general que estamos dispuestos a luchar contra la corrupción. Un tema que llamó la atención es la insistencia de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, en que se den los nombres de los implicados cuando hemos visto pues de que ya uno se ha escapado, el otro está detenido. ¿Cree que esto, digamos, la parte sensible, la parte medular, no debería estar en manos del Congreso o al menos llegar luego de que ya hayan cuestiones concretas de detenciones o de entrega de información? Bueno, en realidad son 2 investigaciones que si bien es cierto están investigando un caso puntual, pero también la Comisión del Congreso cuenta con facultades especiales para poder hacer un trabajo de alguna manera de investigación y poder recopilar información que no es normal por cualquier funcionario. Yo, a diferencia de la presidenta, sí considero que no hay necesidad aún de revelar nombres. Una investigación, para que sea seria, y sobre todo en materia penal, y pueda hacer una pesquisa adecuada, apropiada y técnica, justamente una de las naturalezas es este carácter reservado. Entonces, yo sí ahí discrepo de alguna manera y considero que cualquier situación, inclusive la información que llegue a la comisión, no debería hacerse pública aún hasta que se avance con una investigación en donde se haya conseguido rutas de dinero, donde se haya conseguido sindicar a personalidades importantes, independientemente de que estas personalidades pueden estar de repente ya en el extranjero. Eso no significa que no vayan a poder ser extraditadas, eso no significa que su situación jurídica esté complicada. Pero yo creo que mi punto de vista es que siempre la investigación preliminar debe mantener su naturaleza reservada. Ahora, hay muchos también integrantes de estas comisiones que, bueno, responden a un partido político y tienen entornos cuestionados, ¿no? Vemos el APRA, vemos el grupo de Ollantumala, que tiene varios allegados ahí, ¿no? Perdóname, también está, de hecho, involucrado personajes de Frente Amplio. O sea, Verónica Mendoza también de alguna manera le ha salpicado toda esta historia. El dinero que ha financiado la campaña de Ollanta Humala es un dinero que todos sabemos no solo que viene de Venezuela, sino también ha venido
de Brasil. No, y además que ella hizo un viaje con Nadine Heredia en algún momento, ¿no? A Brasil. También en el marco de la campaña. Es que mira, este tema de la corrupción, que es interesante, mira cómo se ha estructurado, porque yo creo que es una gran mafia, es un cártel, yo digo, es el cártel de las obras, ¿no? Liderado por Odebrecht, porque después existen también otros cárteles que son del mismo Brasil, ¿no? Que otras empresas, Camargo Correa y otras compañías, pero al final, dentro del centro de todo, estaba Lula. Claro, el Partido de los Trabajadores. O sea, Lula enlazó todo este esquema y estiró los tentáculos con todos los gobiernos sus allegados de Sudamérica. Mira, los últimos 10 años, Sudamérica, nuestra región en general, ha tenido puro gobierno de izquierda. O sea, de hecho, el Perú empezó, se supone que obviamente era de izquierda, pero al final se cruzó a la vereda del frente, ni siquiera no sabemos si se fue a la derecha, pero que pasa que él gobernó para él mismo, ¿no? Y para su entorno. Ahora, hemos visto Venezuela, casos de corrupción notorios. La hija del señor Hugo Chávez tiene una fortuna en el país, mientras el país está en crisis. Probablemente el único, uno de los pocos donde no ha habido denuncias es en Uruguay de repente, ¿no? Pero el resto de gobiernos socialistas están cuestionados. La misma Cristina Fernández también, ¿no? Sí, Colombia también. Ojo que Colombia no va a escaparse de esta investigación. Y si ya inclusive, para que tengamos la magnitud, una idea de la magnitud de esos actos de corrupción, cómo se ha manejado, si hay otro continente, o sea, Odebrecht está en otro continente. Y yo espero que en Venezuela, en algún momento que retorne, es malo hablar de que no está en democracia, es una democracia extraña, pero el día que retorne, ahí, de hecho, hay muchas personas que tienen que responder por lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Alguna última pregunta. Keiko Fujimori, bueno, tuitea mucho, está en Facebook, pero no sale a afrontar a la prensa, a opinar más ampliamente de los temas. Ayer hubo una amplia declaración en Facebook, pero a los periodistas nos gustaría al menos preguntarle algo más, ¿no? De su opinión sobre estos temas. Bueno, de hecho, yo no creo que haya tenido mucha participación en las redes sociales. Lo que pasa es que ha sido puntual, ¿no? Cuando ha pasado situaciones diferentes. Pero me imagino que de alguna manera ya a través de estos comunicados o a través de Facebook, donde ayer hizo un mensaje importante, próximamente seguramente va a estar ya más expuesta a los medios de comunicación. Claro, porque ¿no? se viene una elección donde obviamente van a tener hackeados al APRA, a Perú Posible, a Gana Perú, a los partidos de izquierda cuestionados, y podrían de alguna manera en el tema municipal o regional aprovechar de repente esa situación para, digamos, el fujimorismo mostrar su masificación. Pero sí te voy a decir una cosa, como partido venimos trabajando permanentemente. O sea, de hecho, el Fuerza Popular es probablemente el único o de los únicos partidos que después de las elecciones su trabajo a través de sus bases, coordinadores, sigue constante y siempre liderado por Keiko Sofía Fujimori. O sea, siempre está latente en la estructura del partido. El día viernes pasado, por ejemplo, hubo una reunión de todos los coordinadores regionales de Fuerza Popular. Fueron 2 días de trabajo con la mira justamente a las próximas elecciones o al crecimiento y fortalecimiento de nuestro partido. Dice el congresista Miguel Castro, muchas gracias por estar esta mañana en los desayunos de Correo y Usil. Vamos a una pausa y volvemos.